Voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el libro, en la carta a Santiago. Y como ustedes saben, todos los jueves estamos hablando de los personajes de la Biblia y la aplicación que cada uno de ellos tiene para que podamos aprender juntos y ver el testimonio que ellos nos muestran, identificándonos, sabiendo lo que nos dejan como una influencia que podemos evaluar, que podemos valorar. Y Santiago nos deja algo muy especial. Vamos a abrir la palabra ahí en Santiago, en el capítulo número 1. ¿Lo tiene? Vamos a leer del versículo 19 al 25. Yo lo leo fuerte y usted con su vista conmigo. Y juntos leeremos el 25, ¿de acuerdo? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida cómo era. Juntos lea conmigo fuerte. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dígalo fuerte conmigo. Este será bienaventurado el que lo hace. Fíjese que cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios y entender su voluntad, Dios nos trajo al conocimiento de su verdad, ¿cierto? Y nos hace ver de una manera tan especial que tú y yo somos llamados ahora sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay? ¿Y quién nos lo reveló? Dios. En su infinito amor y misericordia, un día llegamos al conocimiento de la palabra y nuestro pensamiento se transformó. Cosas que pensábamos en nuestra propia opinión se transformaron. Ya no pensamos igual, o cuántos siguen pensando igual como antes que no conocían al Señor. Aún quiero decirle para lo personal que su servidor nació en un hogar cristiano y conocía de Dios, conocía muchas cosas dentro de los mandamientos, dentro de las ordenanzas que Dios establecía. Me aprendí los libros de la Biblia como sus hijos, algunos de ustedes con sus hijos ahorita están en su clase, los nombres de Dios. Y como hemos estado aprendiendo en estos últimos tiempos, los domingos, acerca de quién es Dios, conociendo a Dios y sus atributos, era importante en un momento especial tomar una decisión y entender, vaya, ¿es una religión o es una verdad? Y cuando me encuentro con Santiago y creciendo en la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay algo importante aquí que Santiago manifiesta, al que cuando él recibió la palabra, empezó a vivir una vida diferente. La epístola del apóstol Santiago aquí, al principio, nos muestra como un reto grande en Jesucristo para la vida de los cristianos en aquel lugar. Aunque no fue dirigida esta carta, y no vamos a hablar de la carta en sí como un estudio del libro, pero sí de lo que Santiago vivió. Santiago habló de ello como caminar, y mientras él caminaba reconoció y aprendió fe. Vivió en ese conocimiento obedeciendo y descubriendo lo que realmente requiere el crecer y conocer a Dios. Al principio no fue así, porque Santiago, algunos consideran que este Santiago, llamado también Jacobo, fue hermano de Jesús. Y Jesús, siendo su hermano, presentándose en el principio, pues hubo incredulidad. Aún en su casa
Con los que le rodeaban no le creían, ¿cierto? Si vamos un poquito a la historia o a través del tiempo, sus hermanos estaban ahí. Juan lo describe como salieron y le dijeron: vete a Judea porque allá están tus discípulos para que ellos vean las obras que tú haces. Y Juan 7:5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cuántos papás hay hijos que no les creen a sus padres en lo que dicen o hacen? ¿Cuántos hijos no les creen? ¿Cuántos padres no les creen a sus hijos por lo que hacen? Después, cuando recibió la visita del Señor Jesús resucitado, él entendió el cambio que hubo en su vida y declaró a cada uno de sus hermanos el Evangelio. Santiago se enfrentó a lo que él mismo había hecho antes. Hubo incredulidad. Aún en este tiempo quiero decirle que hay cristianos, se dicen cristianos, vienen a la iglesia, pero no creen. Yo creo que aquí no. ¿Todos creen? De repente dudamos. Tenemos que reconocer que no siempre creemos cómo va a suceder. ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza, en esta carne, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? ¿Cuántos saben qué va a suceder mañana? No sabemos, ¿verdad? Y en algún momento de nuestra vida podemos dudar, podemos tener incredulidad. Esta hubo en Santiago. Era extraño para aquellos de sus hermanos el decir si realmente Jesús era el Mesías. Porque la Escritura dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué tuvo que pasar en Santiago para que llegase el momento de regocijarse? Claro que tuvo que haber una revolución, un cambio, algo fuerte en su vida que llegó a transformarlo. Si hablamos de la mente, es por eso que es increíble para muchas personas saber, bueno, y tú nada más te la pasas en el templo, tú dices de la palabra de Dios. Yo no lo creo. ¿Por qué no lo creen? Me encontré con un artículo de unos científicos que estaban investigando acerca de la inteligencia del hombre, del ser humano. ¿Y qué cree que me encontré con ello? La verdad que hay en muchos hombres, como creo que Santiago vivió. Fíjese que la inteligencia que investigaban estos científicos acerca de las raíces de la evolución de la existencia en la inteligencia que ha adquirido el hombre, ellos mismos saben que no ha sido elaborada, que no ha sido preparada, pero que sin embargo es una proyección que funciona en un sistema de vida. Es tan complejo que se manifiesta, ellos dicen, en inteligencia. Y esto se refiere solamente a un razonamiento humano, porque ¿cuántos de nosotros razonamos humanamente? Todos, ¿cierto? Si vamos a decir qué vamos a caminar, cómo vamos a vivir, pero adentro ellos quisiesen investigar, no lo han podido descubrir. Sabemos, y se nos dijo en un momento, ¿cuántos saben que aquí adentro de su cabeza está el cerebro? Ahí está, ¿verdad? Sí, me dice sí, ese es el razonamiento humano. Pero ¿usted lo ve? Pero cree que está ahí, ¿verdad? El hombre científico lo pone en divisiones, en jerarquías, en clasificaciones que incluso lo han manifestado como una capacidad, y ciertamente lo entendemos todos, que todos tenemos una capacidad humanamente. Pero he aquí que tiene que venir el poder de Dios para hacernos ver que va más allá de solo una capacidad, de un pensamiento. ¿No es cierto? Porque creer, les decía hace un momento, ¿qué va a pasar mañana? Pues no sabemos. Pero aquellos que conocemos a Dios y sabemos que Dios es soberano y todopoderoso, nuestra vida está en sus manos. ¿Cierto? Y eso transforma. Ya no lo piensas igual. ¿Y estás seguro de que mañana el Señor está? Sí, porque entonces ahora entra la fe. Y ahí es donde se encontró Santiago.
Y uno de los lugares en donde él recibió esa visita de Jesús fue cuando en la resurrección de los muertos, ahí en 1 Corintios 15:1, yo se lo leo, declaró el evangelio predicado. En medio de esa incredulidad él tuvo pruebas como tú y yo, tuvo luchas. Se enfrentó al mismo Mesías físicamente con él. Y no creyéndole, ahora empieza a encontrar algo diferente. En su conversión se encuentra en una confusión. ¿Qué era lo que estaba pensando? ¿En dónde estaba caminando? Y después de haber considerado todo esto, llega a ser incluso una columna de testimonio. Pero cuando nos habla aquí de ser hacedores, en el título de este versículo que leímos al principio, volviendo a nuestra escritura de Santiago 1:19, para muchos en nuestras Biblias dice ahí, ¿qué dice? Hacedores de la palabra. Él empezó a enfrentarse a esta situación, porque les dijo a aquel pueblo, testificándoles: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, todo, debe de entender algo, debe de razonar solamente, no, debe de valorar y evaluar en su vida lo que tiene. Porque hay muchas áreas en nuestras vidas hoy, y esto es lo que Santiago está manifestando, que incluso hoy como cristianos, en cada una de nuestras situaciones en la vida social en donde nos desarrollamos, tenemos ese conflicto, tenemos esa lucha. Pero también tenemos ese deseo de saber qué sigue, a dónde vamos, cómo caminamos. El crecer en la voluntad de Dios y saber que sea de verdad lo que Él vivió. Santiago dijo, seamos prontos para oír, ¿no es cierto? ¿Cuántos hablamos a veces muy fácil? Cuando Santiago dijo, vete para otro lado, no te creemos. Habló muy fácil, ¿verdad? Pero después vino la confrontación con el Señor Jesús y le dijo, yo soy el que perdona tus pecados. Y cuando hemos entendido que Él ha perdonado nuestros pecados, nos está llevando a un crecimiento. Y una de las cosas que Él manifestó abiertamente es que si tú y yo, como hijos de Dios, como hermanos y hombres que tenemos la voluntad de Dios en nuestra vida firmemente para seguir adelante, necesitamos oír. ¿Cierto? Y de esa manera tú y yo vamos a recibir la instrucción de Dios. Esto es lo que nos va a permitir saber qué sucede mañana. Si somos hijos de Dios y está viendo esa transformación, ¿qué pasó con Santiago? Hubo un conflicto, una lucha, pero al mismo tiempo esa conversión lo llevó a un reto cada día de ver que necesitaba crecer, que necesitaba entender. Y al hablar del crecimiento, Él nos mostraba que en esa conversión a ser cristiano no te hacía automáticamente libre de toda dificultad. ¿Ustedes creen que Santiago pasó dificultades? ¿Cuántos de nosotros pasamos por dificultades? Todos. Somos cristianos, ¿verdad? Porque está Cristo en nuestra vida. Él tuvo que reconocer que no había algo que lo hiciera más, que fuera vanaglorioso, que se creyera más. Cuando en su incredulidad recibió el mensaje de Dios, tuvo que reconocer la bendición que Dios le daba. Y al mismo tiempo, si nosotros vemos un poquito atrás en este primer capítulo de Santiago, la conversión que lo llevó a su vida lo enfrentó a dificultades importantes. En el capítulo 1, versículo 1, en el 13 en delante, nos habla de una actitud correcta. Todo aquello que él enfrentó lo empezó a transmitir al pueblo de Jerusalén. Y al empezarlo a transmitir, estaba hablando de la actitud que debería de tomar su vida correcta para enfrentar la adversidad. Para enfrentar todo aquello que como prueba del convertirse al cristianismo no lo liberaba. Le mencionaba hace un momento de que eres cristiano y Cristo está contigo y ya no vas a tener problemas. No, los problemas vienen. Pero entonces les dice a ellos, enfrentémoslos de manera inteligente, sabia. Y no como la inteligencia que le mencionaba hace un momento. Que aquellos científicos siguen buscando y tratando de desarrollar, que aún ellos dicen que en este tiempo actual, con tanto desarrollo tecnológico, la mente se ha convertido en algo vano. No lo pueden controlar todo. Y para muestra basta un botón, ¿verdad?
En medio de tanta seguridad que hay en este país, ¿no les acaban de poner una bomba fuerte ahí en Boston? ¿Escucharon las noticias? ¿Y pueden controlarlo todo? No. ¿Dios lo sabía? Sí. ¿El propósito? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Todo aquello que viene como prueba a la vida de las personas no se genera solamente en una mente racional, que humanamente se queda aquí. Porque en medio de los conflictos, las situaciones, hemos llegado a entender que Dios sí está en control. Que Dios sí tiene en su mano la solución a nuestra vida. Que Él en medio de las pruebas decía, sometidos a prueba nuestra vida, nos va a dar la seguridad, nos va a dar fe. Y usted sabe qué es fe, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra muchas veces? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Por eso es que Dios está ahí. Y en su soberanía nos muestra la bendición de que sometida a prueba nuestra fe, nosotros vamos a tener ese cambio de la incredulidad a una verdad. Imagínese cómo se enfrentó Santiago al ver el cambio cuando vio a Cristo resucitado. Él lo vio físicamente, qué privilegio, ¿verdad? Y la palabra de Dios también dice que bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. ¿Y quién es bienaventurado hoy? Tú y yo. ¡Qué privilegio! Esto me permite ver que aún más tengo que valorar lo que Dios ha mostrado en mi vida. Porque Él me ha dado todo, me ha equiparado, me ha mostrado que lo falso que puede haber en mi mente, esa incredulidad, se ha transformado en una verdad. Creo. ¿Y qué le dijo? Tan solo creer aquel que necesitaba ser salvo. No necesitamos hacer nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y Dios le mostró la palabra plena, porque cuando él empezó a reconocer que Cristo era el soberano, el todo en su vida, empezó a evaluar. Y esa fe empezó a crecer. Y hay un valor importante en la actualidad de nuestra vida para nosotros entender y ser hacedores de la palabra, escuchando su voz. Por tanto, seas pronto para oír, dice la primera parte de este versículo que leímos, nuestra escritura básica. Nosotros vamos a entender el camino que Dios tiene por delante. Y nos dice que nuestra vida puede ser perfecta. Al mostrárselo en esa resurrección tan grande, qué maravilloso es cuando tú y yo estamos valorando más. ¿Estás valorando más lo que Dios te ha dicho? ¿Eres mi hijo? ¿Y yo estoy contigo todos los días? Diciéndote que Jehová es tu pastor, mi pastor, y nada nos faltará. Creer en un Dios todopoderoso, a Él mismo le mostró la perfección, que cuando dice el versículo 5 de este capítulo 1, lo dio y sin reproche. No hizo una acepción de personas. No mostró algo que lo hiciera diferente, sino que fue hecho y dicho para todos. ¿Se quedó en un solo lugar? No. La bendición por completo en nuestra vida, en este sin reproche, también nos hace falta reconocer que Santiago lo trae a la luz, que nosotros debemos madurar. Podemos profundizar más. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento viene de una palabra griega que habla acerca de aumentar, de que aquello que vive en lo natural o espiritual signifique que ha crecido de tal manera que llega a repartir plenitud para todos, como el árbol, ¿cierto? Cuando lo siembras y crece, empieza a dar semilla, esa semilla empieza a florecer y después se convierte en un fruto. Y ese fruto alimenta a muchos. En la vida espiritual, eso es el natural, porque entonces ahora en lo espiritual cuando crece, ¿qué dijo el Señor Jesús? Por ejemplo, Pablo lo mencionó, aquella obra de la palabra siendo sembrada, en 1 Corintios 3:6, dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento la da Dios.
Y Santiago se enfrentó a esto. Tenemos que crecer. Y crecer de manera que también aquellos corintios recibían de Pablo esa prueba como enseñanza. Creciendo y teniendo esa prueba en nosotros, debemos de ser obedientes. Y en esa obediencia crecemos. Si nosotros perdonamos, crecemos. Si nosotros hemos pecado y pedimos ese perdón, el Señor nos abre las puertas y nos lleva al crecimiento, ¿no es cierto? ¿Cuántos han crecido? Bueno, ¿cuántos han perdonado a aquellos que los ofenden? ¿Y esto te mostró un crecimiento? Imagínese cuando Santiago encontró el perdón de Dios a través de esa presentación de Jesucristo. El crecimiento también es aquella voz en que la obra de Dios, de acuerdo a lo que Él opera en nuestra naturaleza y en nuestra vida espiritual, nos va a hacer algo que lleve fruto al 1000%. Porque es como aquella palabra sembrada. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? ¿Sí? Que la semilla cayó en buena tierra y entonces dio fruto al 30, 60 y al 100%. Nuestra vida tiene que ser así. Si usted está de acuerdo conmigo, entonces el Señor nos dice que en esa fe, en esa seguridad, tú y yo debemos de considerar todas las cosas. ¿Te ha faltado algo? En medio de tu fe, conociendo al Señor, ¿la provisión de Dios ha estado ahí? Sí, ¿verdad? En Lucas es firmemente confirmada, Lucas 12:27, para los que quieren anotarse, lo voy a leer. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Cuando Santiago empezó a descubrir todo esto en ese lugar, nos dio la opción de ver el crecimiento que Dios da a los hijos de Dios en la vida del Espíritu, ya no en lo natural. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Santiago nos está enseñando que nosotros debemos de evaluar en el amor también. ¿Cómo está tu amor hacia los demás? ¿Cuál es la verdad del amor? ¿Quién es la cabeza en tu hogar? ¿Quién es la cabeza en tu vida? Se nos ha dicho muchas veces, ¿quién es la cabeza? Cristo. ¿Sí o no? ¿Es Cristo la cabeza en tu hogar? Sabemos que para los padres o los esposos o los varones ya casados, la cabeza de un hogar somos nosotros, ¿verdad? Pero la cabeza de nosotros, ¿quién es? Cristo. Santiago firmemente estaba observando y en el pueblo ratificando aquel lugar a los de Jerusalén, diciendo, crezcamos. Y Pablo lo dice a los Efesios, y siguiendo la verdad en amor, crecemos en aquel que es la cabeza, que es Cristo, y que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, edificando su vida en amor. Qué hermoso, ¿verdad? Es fácil de decirlo. Pero cuando volvemos a nuestra escritura, si usted la tiene ahí a la mano. Cuando nosotros hablamos del amor, ¿por qué Santiago tenía esa lucha? Lo expresó, lo vivió. Porque si todo hombre sea tan pronto para oír, ¿qué le dice? Que sea la segunda parte de este versículo, en el versículo 19 del capítulo 1. Que seas tardo para ¿qué? Léalo fuerte. ¿Ya regresó ahí? Tardo para hablar, tardo para airarse. Ninguno de nosotros podemos decir que no nos enojamos o a veces no nos airamos, porque aún Dios nos pone la pauta. Airaos, pero no pequéis. Todo que sea en la justicia de Dios. Hay razones que a veces nos hacen enojar, nos molestan, o ya usted ya no se enoja, no se molesta. Imagínese a Santiago viendo todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y después tratando de transmitir este mensaje a través de su vida. Pero he aquí que Efesios, fíjese cómo lo dice, se lo estoy leyendo. Anótelo si usted quiere, Efesios 4, 15 y 16. Todo el cuerpo en la verdad del amor crece, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente.
Si la cabeza es Cristo y Él reconoció esa salvación tan grande y esa transformación, ¿dejó que Él fuera la cabeza en su vida? ¿Dejó que Él obrara de acuerdo a su voluntad? Sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Ni el científico más famoso tratando de descubrir las neuronas puede descifrar la mente. Esa transformación nos lleva entonces a reconocer que nosotros en ese amor, como Santiago, empezó a hacer ayuda a otros. Porque todos somos parte del cuerpo. A ver, levante su mano. Levante su mano, todos hoy aquí. Algunos son un brazo, algunos son la cabeza, algunos son los ojos. Pero somos parte del cuerpo. Y esto es lo que decía Santiago. Tú y yo somos parte del cuerpo. Y Pablo lo estaba trayendo a la luz de esa enseñanza en Santiago. Porque siendo aún el dedito más pequeño del pie, tiene una función, ¿no es cierto? ¿Se han fijado cuando a las personas les cortan, aunque sea el dedito más pequeño del pie, cómo pierde el equilibrio? ¿Sí? El otro día me encontré que, yo nunca he padecido de dolor o que se me haya reventado un oído. Pero incluso si tu oído se revienta, he visto que el equilibrio falla. Qué importante, ¿verdad? Al escuchar estas palabras, hermanos, tú y yo somos una parte importante, como Santiago lo estaba diciendo, en medio del cuerpo. Por eso que les estaba invitando a sí mismo y transmitiendo ese mensaje mientras crecía en la palabra, siendo tardo para hablar, siendo tardo para airarse. Dice el versículo 20, de este capítulo 1 de Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El reto más grande que tenemos todos nosotros es que, de verdad, si estamos creciendo, Santiago nos está enseñando que debe de haber madurez. Porque mencionaba al principio, porque Dios todo lo da y no lo da con reproche. ¿Te dio su amor? ¿Sí? Y te dijo, te doy mi amor, pero si te portas más te lo quito. ¿Dijo así? Te doy mi amor, pero si no entiendes, mira, te voy a mandar todo esto para destruirte. ¿Lo hace así el Señor? No, nos enseña. Nos permite evaluar las cosas. Nos permite entender que en medio de todas estas diferencias, nosotros no nos debemos de dejar por influencias que vengan en situaciones a nuestra vida, no debemos dejarnos caer. Y ahí viene la madurez. Porque si dice sin reproche, es que habla que a veces en la vida del hombre, o no a veces, siempre hay inmadurez. Mi pregunta es, ¿cuántos maduros hay? Santiago estaba hablándose a sí mismo. Tengo que madurar. Si estoy creciendo, tengo que madurar. Y cuando hablamos de madurez, hablamos en lo espiritual, hablamos de aquello que está en la plenitud. Viene una palabra griega que dice akmazo, que está relacionado con estar a punto, en el momento perfecto. Cuando hablamos de las cosas físicas, yo ayer estaba poniendo un ejemplo. Aún todavía yo no descubro cómo a muchas de ustedes mujeres o algunos de ustedes varones, cuando los envían al supermercado, saber cuando el aguacate ya es maduro. Yo todavía no. A mí me mandan por la sandía, ahí yo sí descubro cuando ya está buena. Es que está en su punto. ¿Cierto? Si me mandas a comprar aguacates, no cuentes conmigo. Porque sí sé que cuando ya están aguaditos demasiado, ya se pasaron, ¿verdad, hermana? La vida espiritual, cuando llega a un crecimiento, dijo Santiago, debe llegar a su punto, a su madurez. Y en muchas ocasiones se nos ha dicho que a veces hay cristianos que dicen tener 20 años, pero siguen siendo unos inmaduros. No, niños. Porque en los niños hay inmadurez. El otro día estaba viendo esa imagen acerca de la madurez en el hombre. Ponían la figura de un hombre adulto, bien vestido, bien formal, pero atrás su imagen se veía un niño chiquito así de traje, con la corbata y todo grande. Cuando hablamos de la madurez, hermanos, hablamos de aquello que dentro de todo lo que nos rodea en nuestra vida, nuestro ser esté
confiando, seguro. Santiago atravesó todo esto porque él se llegó a convertir en una columna importante, firme, para gloria de Dios. Porque él mismo, aunque muchos lo pusieron ahí, él dijo: yo solamente soy un siervo, que quiero aprender, que quiero reconocer. Cuando hablamos de la madurez, hablamos de la sabiduría que Dios quiere darnos. Por eso dice que cuando nosotros nos enojamos muy fácilmente, no maduramos, no valoramos. Cuando nosotros reaccionamos, a veces somos más tardos que decir: ya, si me la hace, me la paga. Yo creo que ya ninguno de ustedes hay aquí así, ¿verdad? Me encontré con un primo que por muchos años, pues hasta que no aprendió, dice: bueno, yo soy cristiano. Ahora, qué bueno que soy cristiano, si no, imagínate cómo le iría. ¿Dónde está la madurez? Porque a veces lo que hablamos, cómo nos presentamos. También hemos dicho muchas veces en medio de nuestro corazón: ustedes me pueden ver muy espiritual, bien vestido aquí, pero ¿cómo estoy dentro? Por fuera me puedo ver muy bien, pero ¿y por dentro? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos madurando? Y esto es lo que Santiago estaba manifestando. Porque cuando se reveló Cristo a su vida, ahora hablaba de verdad. Pero cuando ha venido nuestra vida al conocimiento de Dios, ahí vaya conmigo, por favor. Ahí sí lo voy a invitar a que abra la palabra de Dios en 1 Corintios 2:6. Tú y yo, si entendemos la voluntad de Dios, Santiago estaba viendo y recordando ese tiempo de la transformación en su vida, de su conversión. Y si tú ya has reconocido que Cristo es tu Salvador, mira, habla el Señor de que crezcas, pero también que madures. Dice, ¿ya lo tiene? 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque ellos habrán alcanzado madurez. ¿Nuestra confianza en dónde está? Santiago empezó a ver ese cambio. Que ahora su vida le pertenecía al Rey. ¿Tu vida a quién le pertenece? ¿O tu vida está confiada en algún hombre, en algún príncipe? Y no conforme a este siglo. Hebreos 5:14 se lo voy a leer, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, y si quiere anotarlo, anótelo. Hebreos 5:11 al 14, y estoy leyendo el versículo 12. Habiendo de ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche y no del alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que para el uso tienen los sentidos ejercitados, discerniendo entre el bien y el mal. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos maduros hay aquí? Si somos maduros, ¿le da gracias a Dios por esta palabra que Dios trae a nuestra vida? Porque nos permite valorar. Y Santiago estaba trayendo esto, el valor de aquello que te envuelve, que te está impidiendo descubrir la bendición de Dios. Cuando dice crece, ya no seas un niño. Madura. Ya no vivas alimentándote solamente de una, vamos a decir una palabra que parece solo leche. Y yo creo que la mayoría aquí ya ha valorado esto. Porque al darnos cuenta, le decía yo al principio de esto, nuestra responsabilidad es aún más grande. Y no lo digo porque casa de oración como una congregación, no. Sino casa de oración por el compromiso de la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra que me alimenta, la palabra que ya no es una lechita. Usted se volvería, después de haberse comido un platillo así, un bistec
bien como usted le quiera, como dicen en el ambiente de los cocineros, en término medio o bien cocido, ¿verdad? Entender la diferencia de eso a comer otra vez, compararlo con leche. No digo que la leche sea mala, pero después de haberte comido un platillo así, comerte algo ligero, ¿verdad que no? Santiago trajo esa palabra y en su corazón la estaba viviendo, porque al madurar se enfrentó a esa responsabilidad. Tú y yo hemos cantado algunas veces, Señor, renuévame porque ya no quiero ser igual. Y cuando tú dijiste eso, en aquella ocasión o en otro tiempo, tú has dicho, Señor, ayúdame porque quiero llegar. Y la palabra de Dios dice, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. ¿Perfecto quién es? Cristo. Y ya lo he explicado, ya lo he participado alguna vez. ¿Y dónde vive Cristo? El perfecto vive en ti y en mí. ¡Qué privilegio! Y no que ya lo hayamos alcanzado todo, ¿no es cierto? Porque la perfección habla de la madurez, habla del crecimiento, habla del entendimiento de la palabra. De recibir la instrucción de manera tal que tú y yo descubramos en cada una de nuestras áreas, decidir cómo actuar, cómo vivir, cómo practicar, porque esto es lo que Santiago estaba haciendo. Más que una doctrina, estaba diciendo, en ese título que leímos al principio, hacer, vivir, actuar en la palabra. Porque la palabra de Dios es vida y en ella encontramos paz. Y en ella encontramos entendimiento, ¿no es cierto? Y el alimento sólido nos está permitiendo alcanzar esa madurez. ¿Por qué dice entonces más adelante, si volvemos a nuestra escritura ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 22? Pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si después de haber conocido esta verdad tan maravillosa y la revelación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en la resurrección, y entendiendo que habiendo estado con Él, siendo su hermano, pudo ver la gloria de Dios, ¿qué te hace pensar que a ti y a mí el Señor no nos va a permitir ver su gloria? Si Cristo vive y está aquí. En medio de aflicciones, en medio de pruebas, tú dices que si somos hacedores de la palabra y no solo oidores, ¿qué vamos a recibir? Sabiduría, entendimiento, paz en medio de las circunstancias difíciles. ¿Qué áreas habría en el corazón de Santiago mientras había obtenido este cambio? Y ahora, él siendo un testimonio vivo, que al momento... Pienso claramente que me imagino que mientras él estaba escribiendo esto y transmitiéndolo a aquel pueblo, a aquellos cristianos, hoy dirigido a nuestra vida, ¿cómo estaría viviendo? ¿Qué clase de vida estaría llevando? Que dijo, seamos hacedores de la palabra. ¿Qué áreas en nuestra vida hay que estorban? El que mienta, no mienta más. El que tiene orgullo, ¿habrá algún orgulloso aquí? ¿Altivo? ¿Alguien que crea que lo sabe todo? De repente a veces creemos que lo sabemos todo, pero no. Nos damos cuenta que, Señor, cada vez que empezamos a indagar más en la palabra y a buscar, resulta que digo, Señor, necesito de ti. Diga conmigo, necesito de ti. ¿Por qué le digo esto? Porque Santiago estaba trayendo a la luz el reconocer cuando es blanco o negro. Cuando Dios dice que tu hablar sea sí, sí o no, con entendimiento. Porque a veces decimos no, porque no queremos escuchar, pero Dios nos está hablando, entiende, valora. ¿Te ha permitido el Señor valorar aún más tu vida? Sí.
Este es el crecimiento que a los creyentes individualmente nos va a llevar a conocer más de la verdad de Dios, porque Dios quiere que oyéndolo y viviendo su palabra, nosotros de verdad le sigamos. Esa segunda parte dice, porque si no eres aquel que quiere entender la palabra de Dios, dice, no seas solamente oidor, porque si solamente eres oidor, te conviertes en alguien que se engaña a sí mismo. Podrás engañar. ¿Cuántos padres les han dicho a sus hijos, aunque no se la sepan de todas, a mí no me engañas? ¿Verdad? Ya se la saben. Imagínense con Dios. Si Dios nos está viendo, Él no nos va a decir, a mí no me engañas. Él ya lo sabe todo. Por eso es que Santiago tuvo que arrepentirse. Y fíjese que cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios, en aquel aposento alto obedeció. Estuvieron unánimes. Si hay problemas en tu vida, necesitas voltear a la vista, a tus ojos a Dios. Porque no es, como les digo, no es blanco, nada más blanco o sea negro. No hay nada a medias, no hay nada gris. Para Dios no hay nada que se vean penumbras. Porque cuando llegamos al conocimiento de la verdad, resulta que veo más claramente. Veo más claramente. Yo en lo personal con mis lentes. Ciertamente, la presencia de Dios se mueve en nuestra vida, que tú y yo debemos de valorarlo. Colosenses lo dice, anótelo, el que quiera anotarlo. Colosenses 1:6, porque ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo el llevar el fruto, el crecer también, y desde que el día que oíste y conociste de su gracia de Dios en la verdad, tú y yo caminemos en su verdad. ¿Será difícil? Pues se escucha bien fácil, ¿verdad? Pero de repente es difícil. ¿Qué dijo Santiago? Camina en la verdad, porque si no te engañas a ti mismo. A él le tocó, porque hubo incredulidad en su vida. No lo creyó, estando con él. Mira, hermanos, segunda de Pedro también 3:17, vaya conmigo ahí. Si no vamos a escuchar y no vamos a ser entendidos, nos vamos a perder algo muy maravilloso. Segunda de Pedro 3:17. ¿Lo tiene? Así que vosotros, oh amados, porque escuchas, sabiéndolo todo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se va a quedar nada más para hoy? Mire, hermano, usted y yo somos peregrinos en esta tierra, ¿cierto? Pero hay una eternidad. Puede ser vida eterna o muerte eterna. ¿Dónde quieres estar? Una vida eterna. Sí está ahí. Tú y yo debemos de entender aún más que todo lo que Dios nos da es para que obre la bendición de Dios. Por eso que en medio de las pruebas y las luchas que tenía al ser expuesto esta necesidad del cambio y del crecimiento en el Señor, Santiago les decía, pero con su vida sea con gozo, con paz. Aún en medio de dificultades vas a obtener la respuesta. Porque Dios es soberano. Este domingo estuvieron aquí, ¿cuántos estuvieron aquí? Nuestra hermana Rita habló acerca de Cristo siendo el Rey completo en nuestra vida. ¿Está realmente el Rey Jesucristo sentado en el trono de tu corazón? Porque cuando tú te sujetas al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él está, más bien tu vida está bajo su control. Y debemos de darle gracias a Dios por ello y alabarle. Porque esa bendición tan grande se va a convertir en una libertad en donde ya no te vas a seguir engañando a ti mismo, porque dice la palabra de Dios más adelante, ahí en nuestra escritura, vuelva por favor conmigo, ahí a Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra, versículo 23, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24.
porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Un ejemplo que puedo darle brevemente de esto. ¿Cuántos esta mañana se vieron en el espejo? Todos, ¿verdad? De alguna forma todos. Como decía mi abuelita, aunque sea un peinón, pero... Esta tarde cuando regresaron, algunos se vieron en el espejo, ¿se vieron iguales? Ya no, ¿verdad? Un ejemplo muy básico pero importante. ¿Se les olvidó cómo se vieron en la mañana? A muchos sí. Bueno, no se veían tan bien, bueno, otros ya se vieron bien arregladitos. Así sucede, hermano. Cuando nosotros no nos vemos espiritualmente en el espejo de la palabra, se nos va a olvidar. Pero cuando Dios dice, conóceme, conócete, nos vemos en el espejo y nos vemos tal cual somos. ¿Podremos engañarnos a nosotros mismos? ¿Se nos va a olvidar? No, porque su palabra es ayer, hoy y siempre. Es viva, es eficaz, está aquí. Y lo único que dice Dios es obedéceme, cree. A grito fuerte, Santiago lo tuvo que vivir. Y lo transmitía al mismo tiempo como un testimonio en su vida. Porque este hombre empezó a considerar la palabra, la vida de Dios. Y valorar todo aquello que le daba la oportunidad de ver la luz, la bendición de Dios, la comunión con Dios. Porque decimos que somos cristianos, pero no hay comunión, no hay luz, no hay madurez. ¿Cuántos nos han dicho, no, es que en tu rostro se refleja la madurez y la bendición de Dios? ¿O se refleja de verdad cómo somos? A ver, sonríame, ¿no? Yo sé que de alguna forma algunos naturalmente están sonriendo. Pero es una sonrisa solamente porque le dije sonríe o porque hay paz en tu corazón. Cuando decimos... Y se nos ha dicho, levanta tus manos y con gratitud, ¿de verdad lo haces con gratitud? Sí, yo no creo que ninguno aquí finja, porque Dios sí lo sabe. Nos ha dado una libertad tan grande, dado una libertad que ese es un don maravilloso que nos permite ver su paz y su bendición. Por eso es que cuando nos confronta la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta si nos seguimos engañando o somos honestos, sinceros. Y reconociendo eso, nos muestra la libertad del Señor. Y tú no le das gracias a Dios cuando ese peso que te traía atormentado, Dios te dice, eres libre. ¿Cuántos han tenido una prueba fuerte que es como, no lo traen así como algo físico, pero es como un peso grande que cuando se salen de él, hasta respiramos más a gusto? ¿No da gracias a Dios por eso? Y Dios lo va a seguir manifestando, porque es misericordioso. ¿Qué dice el versículo 24? Porque Él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Y el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Para nosotros encontrarnos con esta libertad, mire, Santiago está hablando de una palabra clave aquí. Hermanos, si nosotros debemos de ser prontos para oír, la justicia de Dios tiene que ser manifiesta, la ley de Jehová tiene que ser manifiesta. Dios es amor, Dios es justo, Dios es soberano. Su Hijo Jesucristo dijo, y si Él es misericordioso, seamos misericordiosos. Si Él es amor, tengamos amor, porque al mismo tiempo nos va a mostrar la justicia perfecta de Dios. Cuando nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, regresando al versículo 20, no quiero dejar de resaltar esto. El carácter y la cualidad de Dios no es manifiesta y nosotros lo hacemos mentiroso. Pero palabra de Dios dice, sea el hombre mentiroso, porque Dios es verdadero, Él es fiel. Y aquí vamos a denotar el atributo de Dios. ¿Qué debemos de hacer, hermanos?
Debemos despojarnos de todo peso, despojarnos de aquello que nos estorba, para que la justicia de Dios sea manifiesta. Romanos 3:5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dijo. Y la justicia de Dios significa esencialmente su fidelidad. Y ese es un atributo más de Dios. Ya hemos escuchado, ¿verdad?, de conociendo a Dios. Y se ha hablado de la fidelidad. Dios es fiel. Y si la justicia de Dios significa eso, fidelidad, veracidad, ¿cómo tenemos que ser entonces? Y Santiago lo ratifica. Para que puedas ser su justicia plena, tienes que ser fiel. Tienes que ser verdadero. Tienes que ser honesto contigo mismo. Y consecuentemente, hermano, esa naturaleza de bendición se convierte en la promesa que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y aún más, su promesa fiel que dice, fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En Él tenemos vida, en Él tenemos paz. La palabra de Dios habla de su justicia siendo manifiesta precisamente por la muerte de Cristo. ¿Vio Santiago morir a Cristo? Sí. ¿Vio Santiago resucitar a Cristo? Sí. Y tú y yo por la fe lo vimos morir y también lo hemos visto resucitado, porque por eso hoy tú y yo somos justificados por la fe. ¿Entendemos esa palabra? ¿Sí? Justificados pues por la fe. ¿Está en su corazón? ¿Qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio perfecto, hermano, nos habló de todo aquello que debería de ser fiel. Al hablar de despojarnos y de desechar las cosas que están en nuestro corazón, habla Pedro diciendo, desechando pues también toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias. Si aún hay envidia en tu corazón, no has madurado. Si hay engaño en tu vida, pídele a Dios que te libere, que te dé de su verdad. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a dejar que el Espíritu de Dios more plenamente en ti. Para que este Cristo crezca y mengüe yo, nos dice la Escritura, y hay un canto que entonamos, para que yo sea menos y Él sea más. Qué triste es ver a algunos cristianos que dicen, mírame, pero nada más vemos al hombre, a Él, pero no vemos a Cristo. Y si Cristo vive en nuestra vida, ¿dónde tiene que ser visto Cristo? Que se vea más Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Esto es lo que nos lleva más a responsabilizarnos de la calidad de vida, de la rectitud, de la justicia de Dios. Porque el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, en este persevera. Y crecemos, y maduramos, y practicamos la palabra de Dios. Muchas veces se nos menciona, ¿y hoy qué has recibido? ¿Recibiste el mensaje? Amén. ¿Aprendieron algo? Amén. Y cuando sales de aquella puerta, vívelo. ¿Lo vives? Quiero decirles que muchas de las veces no. Ya salimos y ¿de qué se trató el tema? Bueno, estuvo muy bueno, nos dijo un día el pastor, estuvo buenísimo, pero no me acuerdo. Se nos olvidó. Oímos, pero rápidamente se olvidó. Si dices que tienes amor, vive en amor. Si dices que hay paz, ten paz. Porque aquel que lo ha provisto todo te hace entender que hoy vives en una libertad maravillosa. Y deberíamos de estar gozosos, felices. ¿No te sientes libre por la libertad? O la redundancia que Dios ha dado a nuestra vida, con esa paz y ese gozo que dice, Señor, hasta de alegría, gracias, soy libre. Imagínese a Santiago gritando, gracias Señor, y fue lleno del Espíritu Santo de Dios en aquel lugar. ¿Por qué nos reunimos, hermano? Para orar los unos por los otros. No nada más para conocer, ¿cómo estás, hermano? Mucho gusto, no conozco tu nombre, pero de aquí a mañana estamos apoyándonos, estamos en oración, para que en tu vida y en mi vida se refleje el amor de Dios y estamos en unidad.
Y Santiago lo volvió a ratificar, para que en tu corazón y en el mío la obra que Dios hace sea perfecta, y éste será bienaventurado. ¿Y qué quiere decir la palabra bienaventurado? Ya muchos lo conocemos. Dígame, algunos de ustedes, ¿qué es bienaventurado? Fuerte. Dichoso. La dicha te trae felicidad. Dichoso, alegre, feliz. Porque eres hijo de Dios. Yo pensé que iba a decir amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Santiago nos revela todo esto, hermanos, para hacernos entender que el testimonio de vida que Dios dio a través de sí mismo, lo trajo no nada más a una mente racional que se quedara aquí, que quiere poner jerarquías, que quiere poner límites, pero que con crecimiento y madurez te lleva a esa bienaventuranza. Dios es bueno. Porque si alguno es oidor otra vez, pero no hacedor de la palabra, es semejante a un hombre que no considera. Y entonces nos convertimos en necios. Hoy Dios quiere darnos en nuestra vida, hermano, aquello que aconteció. Vaya conmigo ahí a 2 de Corintios 3, 17 y 18, ahí lo voy a invitar a que vaya otra vez conmigo. Esta palabra de Dios nos purifica en esa vida santa. Cuando nos habla de esta libertad, cuando nos habla de esta ley perfecta, y ya vamos a terminar porque el tiempo ha corrido rápidamente. Aquel que meramente escucha la palabra, rápidamente se olvida. ¿Ya tiene 2 Corintios 3, 17 y 18? Porque el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Ahí hay libertad. Dígalo fuerte. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y el versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cada cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Wow, eso ya me acaba de bloquear. Y si pensara esto naturalmente, hermano, ya a uno de nuestros hermanos me gusta cuando él dice, se me funden los fusibles. Si Cristo vive en mí, su gloria tiene que ser vista, hermano. Él nos va a llevar de gloria en gloria, conforme a su propósito, no conforme a nuestros anhelos y deseos y afanes, porque todo el mundo ha actuado así. Y más en este país, donde lo primero que, si no tienes un carro, cuando llegaste aquella primera vez, pues tienes que tener un carro. No importa el compromiso. ¿Será eso de gloria en gloria? Un carro, una casa, una mejor casa. Se queda ahí. Nuestra vida que permanece para siempre. Nuestra vida que es perfecta en el Señor, mirando a cara descubierta. Esto nos compara la palabra de Dios para que entendamos. Romanos 8:29, anótelo, yo se lo leo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso que en medio del cuerpo de Cristo tú y yo debemos valorar aún más el saber que somos hijos de Dios. ¿Qué testificó Pablo a los romanos? Lo que Santiago dijo a sí mismo y al mismo tiempo lo testificó como algo personal al pueblo, a los cristianos de aquel tiempo. ¿Qué tal a nosotros hoy? ¿Nos está enseñando algo Santiago? ¿Nos está enseñando a valorarnos? Si alguno cree que la palabra de Dios es poderosa, éste la limpia. Lo libera, le da paz. Y Juan lo dice en 14:21, se lo leo porque el tiempo es corto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se imagina que Santiago no estaba ahí dispuesto para recibir, obediente a Dios, unánimes en el templo y recibir el poder de Dios? ¿Sabe cómo debemos de ser maduros cristianos hoy? Santiago nos lo ratifica. Madurez en comunión con Dios. Madurez en oración.
Madurez en el conocimiento de su palabra. Madurez en el escuchar su voz. ¿No cantamos? Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta a caminar. Y Dios te está diciendo, yo estoy aquí. Así le dijo a Santiago. Y vio su transformación. Dios está con nosotros. Isaías lo declaró firmemente. 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que la siembra, el pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios quiere usar tu vida, hermano. Y la semilla del Señor ha entrado a tu corazón. Dijimos que somos hijos de Dios, que creemos, que queremos madurar. Nuestra vida lleva una promesa, hermano. Y Santiago la ratificó una y otra vez. Y no hemos salido solamente del primer capítulo. Hay muchas cosas que nos invita Santiago. Guarda tu lengua. Guarda tu vida. Pídele a Dios su comunión. Qué bueno que estamos atentos. Qué bueno que somos entendidos. ¿Quieres ser oidor y hacedor? Porque el día de mañana tus hechos, es un dicho como un proverbio, tal vez, tus hechos hablan más que las palabras. La realidad es que Cristo sí vive en mí y vive en mí conforme Él quiera. ¿Cuántos quieren esto? Póngase de pie. Aún así quiero mencionarle mientras se pone de pie, meditando en la vida de Santiago, él no tuvo un fin físicamente tan agradable. Muchos se sintieron ofendidos por hablar la verdad. Y aquellos hombres que estaban dispuestos a destruirle, a matarle, lo fueron a acusar al Sanedrín. Le fueron a decir, mira, él los está ofendiendo. Y siendo su vida un ejemplo, un testimonio, ¿sabe qué hicieron con este hombre, Santiago? Su muerte es ilustrada como aquellos sacerdotes que lo tomaron en sus manos, lo enjuiciaron, lo subieron al pináculo, a la punta más alta del templo, y lo dejaron caer al vacío. Esa fue su muerte. Y no nada más quedó ahí, porque después, estando ahí en el suelo, lo apedrearon. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos estaríamos dispuestos como Santiago a dar nuestra vida por proclamar la verdad? Por vivir como Cristo quiere que vivamos. Para que siendo no solamente oidor sino hacedor, la palabra de Dios se convirtió en una verdad. Que hoy no le da gracias a Dios que tenemos el privilegio de recibirla y no ser condenados aún hablando una verdad. Es un privilegio, hermano. Hay aún países donde si tú proclamas la verdad de Dios, la muerte física, pero qué bueno, porque dice también la palabra de Dios, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Quién se lo dio? Dios. No nada más quedó como un aprendizaje. Se acabó ahí la tradición, se acabó ahí la religiosidad, se convirtió en una verdad. Esta semilla, hermano, pueda germinar y producir el pan, el fruto cada día en nuestra vida. Que seamos ejemplo a donde quiera que vayamos. No importa si mueres, pero que te mueras amando. Porque ya el engaño no está en ti. Sin embargo, la libertad maravillosa de su palabra está en nosotros. Ponga sus manos simbólicamente aquí en su corazón, en su pecho.
Dile, Señor, toma mi vida de tal manera, Señor, que yo pueda reconocer cuánto te necesito hoy, Señor. Y entender que necesito también ser no solo oidor, sino hacedor de tu palabra. En una vida constante, aquí en mi corazón, Señor, tú depositas del pan de vida, pero que pueda llevar fruto. Si hay engaño, que se acabe el engaño, Señor. Si hay mentiras, Señor, que aún son escondidas en nuestro corazón, te las entregamos hoy, porque aún esto es pecado, Señor. Perdónanos, purifícanos, límpianos. Queremos ser en esa transformación como Santiago, Señor, despojándonos, desechándonos de todo aquello y viendo tu libertad maravillosa en esa bienaventuranza que nos das por tu palabra, que es perfecta. Y que nos permite, Señor, darnos cuenta que estábamos sometidos a ataduras, tal vez, legalistas, tal vez. Pero tú nos liberas hoy, Señor, para que podamos ser, conforme a tu palabra, bendición, amor, paz. Que reflexionando hoy en esta hora podamos vernos en el espejo de tu palabra y mirarnos así, tal cual somos, Señor, porque así nos ves tú. Y poner atención, Señor, a lo que nos enseñas. Gracias te damos, Señor, por la vida que hoy nos das. Y te rogamos, Señor, que todo esto, Señor, nos permita también aún más valorar en nuestro hogar a los esposos, sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos, a nuestra vida en donde nos desarrollamos, en el trabajo, en cada uno de nuestros hogares, pero principalmente, personalmente en mí, Señor. Dile en mí, Señor, que ya no viva yo, que vivas tú en mí. Y pueda ser, Señor, rasgado el velo para ver claramente cómo tu Espíritu Santo nos rodea, nos enseña, nos guía a esa comunión santa cada día contigo, porque podemos verte cara a cara, Señor. Gracias te damos, Señor. Tú nos has predestinado, ya nos habías escogido, Señor. Ya habíamos sido hechos conforme a tu imagen, Señor, y tú quieres usarnos, tú quieres bendecirnos. Ayúdanos, Señor, para que en cada una de las áreas, Señor, que reconocemos, decidamos actuar de acuerdo a la fe que has depositado en nuestra vida y practicar hoy y proclamar hoy y cada día, Señor, en quién hemos creído, en quién hemos confiado, sin dejarnos influenciar por nada ni nadie, Señor, que no esté bajo tu voluntad, porque nos hablas y nos muestras tu amor perfecto, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén.